Hay que pararse a pensar lo que significa ser la hija del hombre más temido del siglo XX. Imaginar lo que es huir de esa sombra toda una vida, solo para descubrir que el secreto más oscuro de todos podría ser precisamente la forma en que murió. Hoy vamos a meternos de lleno en Hija del Kremlin, una novela que se atreve a preguntar, ¿qué sabía realmente la hija de Stalin? Es que, fijaos, estas palabras que la novela pone en boca de Svetlana son el eco de una vida entera. En el fondo, es la clave de su tragedia. Sentirse siempre como una pieza en un tablero de ajedrez gigante, incluso en su propia vida. Esa sensación de ser arrastrada por la historia sin poder coger el timón ni una sola vez. Y claro, aquí es donde entra la gran pregunta, la que lo cambia todo y la que impulsa esta novela. ¿Qué secretos se llevó Svetlana a la tumba? Vamos a intentar desvelar algunos de los que este relato se imagina. Antes de seguir, un punto clave. Es importante entender que nos estamos moviendo en el terreno de una novela, es decir, de una ficción histórica. No se trata de sentar cátedra sobre lo que pasó de verdad, sino de explorar la potentísima historia que construye el autor. Porque a veces la ficción es la mejor manera de acercarse a una verdad que de otra forma se nos escapa. Vale, pues para entender los secretos, primero hay que entender a la persona que los guardaba. Esta es la historia de Svetlana, una vida que empezó, sí, en la cima del poder, pero que estuvo rota casi desde el principio. Y es que la novela juega muchísimo con esta doble identidad. Por un lado, Svetlana Stalin, la princesa del Kremlin viviendo en una jaula de oro. Y por otro, Lana Peters, la mujer que se escapa a Estados Unidos intentando, ser una persona anónima, algo que es prácticamente imposible cuando tu apellido es sinónimo de tiranía. La novela la retrata como las dos caras de una misma moneda, y las dos, claro, aplastadas por el mismo peso del pasado. Esto que vemos no es una simple cronología, ¿eh? Cada fecha es en realidad una herida. El suicidio de su madre, un secreto que le ocultaron durante una década entera, su deserción en plena Guerra Fría, que fue un escándalo mundial, y su muerte, al final en el exilio en un pueblecito de Wisconsin, cada evento un capítulo más de una historia verdaderamente trágica. La novela nos sumerge de lleno en su cabeza, en sus miedos más íntimos. Nos cuenta que vivía con la convicción de que su propio padre, el mismo que la llamaba su pequeño gorrión en público, podría envenenarla en cualquier momento. ¿Cómo se vive con ese terror? Ese miedo es el motor que explica casi todo lo que hizo después. Y claro, todo este miedo nos lleva directamente al meollo de la cuestión, al corazón de la novela, la muerte del dictador, un evento que desde luego cambió el mundo. Pero, ¿y si no fue como nos lo contaron? Bueno, la historia oficial, la que todo el mundo conoce y la que está en los libros de historia, es bastante clara. Muerte por causas naturales, una hemorragia cerebral. Punto. Fin a décadas de tiranía. Simple y aceptado. Pero aquí es donde la novela mete el dedo en la llaga y plantea una duda de lo más inquietante. ¿Y si la versión oficial es solo una tapadera? ¿Y si esa hemorragia cerebral no fue un accidente, sino el resultado de un plan perfectamente ejecutado desde su círculo más cercano? A ver, vamos a desglosar el plan que plantea la novela, porque es de una inteligencia, diabólica. No hablamos de un disparo o un veneno fácil de detectar. No. Es un asesinato por omisión. Beria, su jefe de la policía secreta, que sabía que él podía ser el siguiente en caer, simplemente se asegura de que la ayuda médica llegue demasiado tarde. Es, en esencia, un golpe de estado ejecutado en silencio, al lado de la cama de un tirano moribundo. Claro, una conspiración así, tan silenciosa, necesita una prueba, un testigo, algo. ¿Y cómo iba Svetlana a confirmar esto décadas después de que sucediera? Pues aquí es donde la novela introduce a un personaje clave, un escritor, que se va a convertir en su detective particular. Svetlana, ya al final de su vida, necesita atar este último cabo, y para ello elige a Parker, un escritor y abogado, para que viaje a esa Rusia postsoviética y encuentre la prueba final que ya necesita, en el fondo para morir en paz. La búsqueda de Parker es casi un thriller, por las calles de un Moscú que todavía olía a Unión Soviética. Las pistas lo acaban llevando a un lugar con un nombre terrible, el Instituto Sersky, famoso por ser la cárcel psiquiátrica donde el régimen encerraba a los disidentes. Y es allí, en el sitio más improbable, donde está la respuesta. Puedo recordarlo todo. Todo. Ese es el problema. Uf, qué frase. Con estas palabras, el misterioso paciente XX revela su tragedia. Este hombre no está loco. Su única enfermedad es una memoria perfecta, una memoria que ha sido su cárcel durante décadas y que ahora, curiosamente, es la llave para resolverlo todo. Y entonces, ¡boom!, la revelación. El enigmático paciente es, nada más y nada menos, que un antiguo guardaespaldas de Stalin.
el último testigo vivo de lo que pasó de verdad en la dacha aquella noche, la pieza final del rompecabezas de Svetlana, silenciada y escondida en un psiquiátrico durante medio siglo. Y con esa verdad en el bolsillo, el escritor regresa para cumplir su promesa. Y llegamos al clímax emocional de la historia. Parker vuelve al lecho de muerte de Svetlana. Y no le lleva solo una historia, le lleva la confirmación, le trae la paz, la prueba de que no estaba loca, de que sus peores sospechas sobre la muerte de su padre eran ciertas. Y en esos últimos instantes, la novela cuenta que Svetlana recita este poema tan melancólico. Es de Ana Akhmatova, y la verdad es que captura a la perfección esa sensación de partida final, de dejar atrás un mundo que nunca sintió como suyo. Y es en ese momento, al pasar el testigo, al contar su secreto, cuando por fin se libera. Es como si todo el peso del Kremlin, que la aplastó toda su vida, simplemente se esfumara. La novela le regala en sus últimas horas la paz que el mundo real nunca le concedió. Y con esta pregunta nos deja la novela, flotando en el aire. Al final, nos recuerda que la historia no es solo lo que está en los archivos oficiales, ¿no? También son los relatos que necesitamos para seguir adelante. Y quizá la verdad sobre la muerte de Stalin no está tanto en un documento secreto, sino en la historia que su hija necesitaba escuchar para poder, por fin, descansar en paz.